Iglesia Fraternidad Cristiana de Laredo, una iglesia para la familia, presenta para todos los amigos y familias que nos escuchan por YouTube, la palabra de Dios. Te invitamos a nuestros servicios los jueves, montaña de oración a las 7 de la noche, y los domingos el culto de celebración, 6 de la tarde. Visítanos en Segundo Carbonel, Manzana G, lote 16, Urbanización Centenario, Laredo, Perú. Iglesia Fraternidad Cristiana de Laredo, una iglesia para la familia. Hermano, buenas tardes. Estoy recontra bendecido en este día. Trae las alabanzas y trae el mensaje, la palabra de Dios. Hoy día, hermano, vamos a hablar sobre la voluntad de Dios. Es un tema muy importante para los hijos de Dios, para la iglesia. La voluntad de Dios es que nosotros rindamos toda nuestro ser, toda nuestra voluntad, todo nuestro yo hacia Él y obedecerla. Vamos primeramente a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 12, verso 50. Los que pueden, por favor, se ponen de pie, y los que no, ahí como están nada más. Dice así: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y madre. Una vez más, creo que lo lean ustedes todos juntos. Oremos. Padre bueno, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias por el privilegio de estar aquí, Señor, delante de tu pueblo, Señor, de traer tu palabra, y que lo aprendido, Señor, y escuchado, Señor, podemos poner en práctica en nuestra vida, Señor. Queremos, Señor, obedecerte, Señor, en todos tus caminos, en todos tus preceptos y mandamientos en este día. Bendice tu palabra, Señor. Estamos atentos, nuestro corazón, nuestro oído, Señor, a tu palabra, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Dice la palabra, vamos a traer este tema que dice hacer la voluntad de Dios. Muchos predicadores dicen que la voluntad de Dios, lo podemos encontrar en la intimidad con Dios. La voluntad de Dios es a través de la vida cristiana que nosotros buscamos, y Dios nos da la revelación a través de la búsqueda, de la oración, ¿no? De los ayunos, de su palabra. ¿Cómo nosotros sabemos la voluntad de Dios? Si tú no sabes la voluntad de Dios, es muy fácil, hermano. Tenemos que estar en intimidad con Dios, buscarlo. A veces nosotros venimos a la iglesia, ¿no? Venimos como zombies y no sabemos en sí cuál es la voluntad de Dios, ¿no? Para cada uno de ustedes, para cada uno de sus hijos. Yo, hermanos, desde muy joven, yo venía por venir, llegaban los jóvenes, veníamos, los adolescentes, nos sentábamos, y esa era la rutina de un cristiano, ¿no? Sin saber la voluntad de Dios, sin la visión de Dios. Yo venía nada más y venía hasta que hasta que un día Dios se reveló en mi vida, ¿no? Fue en una campaña. Cuando Dios se reveló en mi vida, fue una campaña, no sé si muchos recuerdan la Carpa del Rey, ¿no? Yo recuerdo que tenía 19 años en ese entonces, y yo estaba fuera de los caminos de Dios, estaba apartado de los caminos de Dios, ¿no? Porque yo prácticamente me convertí a los 14, 15, por ahí. El pastor es testigo desde muy adolescente, ¿no? De 13, 14 años más o menos. Así que hubo en esa campaña y la música me atrajo. Estoy contando parte de mi testimonio, y la música me atrajo, ¿no? La adoración, ¿no? El llamado. Miren, yo estaba en mi casa y yo escuché la música, y sin que nadie me diga nada, yo fui. O sea, la música me atrajo, sus cuerdas de amor de Dios. Así que en ese entonces, yo llegué y recuerdo que hicieron el llamado y yo salí.
yo salí porque yo sabía que Dios me estaba llamando. Y recuerdo que salí sin vergüenza, porque había mis compañeros del barrio, toda la gente, que yo conocía bastante gente, y yo salí. Y no me importó, yo salí diciendo, Señor, yo quiero que, tú me perdones. Comencé yo a decirle, ¿no? En esa campaña, porque comenzó como una película en mi visión, ¿no? Que desde pequeño, ¿no? Todo lo malo que yo había hecho, ¿no? Dios me estaba revelando, mira, tú hiciste esto, aquello, y yo te perdono. Y comenzó esa película de todas mis transgresiones, de todos mis pecados que yo había hecho, ¿no? Desde mi pequeñez, desde mi infancia hasta mi juventud. Así que yo me humillé, recuerdo que quedé como un niño, comencé a llorar. Y recuerdo que alcé mis manos y vino donde ahí fue donde el Espíritu Santo me bautizó. Es ahí donde el Espíritu Santo revela, ¿no? Cuál era en sí la voluntad de Dios, ¿no? Yo creo que la voluntad de Dios, hermanos, en particular a mí, todos tenemos la voluntad de Dios, todos tenemos el llamado, ¿no? Y uno de los grandes llamados es que nosotros debemos compartir las Escrituras, ¿no? Expandir el reino. Ese fue el principal, ¿no? Que Jesús dejó, ¿no? Antes que se vaya al cielo, dice, ir y hacer discípulos, ¿no? Bautizándonos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es un llamado, es una ordenanza, ¿no? Pero vamos a esto, hermano, vamos a la definición de lo que es voluntad. Yo estaba más o menos investigando en los diccionarios lo que es la lengua española, qué definición de voluntad. Voluntad significa, hermano, amor, afición, benevolencia o afecto, disposición o mandato de una persona. Una vez más les digo, ¿qué significa voluntad? Voluntad significa amor, afición, benevolencia o afecto, disposición o mandato de una persona. Muchos de nosotros, hermanos, es fácil hacer nuestra voluntad, ¿verdad? A veces Dios es tan bueno que nos deja a nuestro libre albedrío, ¿no? Para hacer nuestra voluntad, pero a lo que Dios más quiere, hermanos, es que nosotros nos rindamos a su voluntad, ¿no? A lo que Él dice, ¿no? Por ejemplo, si las Escrituras nos dicen, hermanos, que nosotros debemos unirnos, orar unos por otros, yo creo que entonces es tan bueno que a veces nosotros como hijos de Dios, como personas, dejamos todo eso, ¿no? Lo que es la unidad, ¿no? Como iglesia, ¿no? Y hay un grande propósito para unirnos en este tiempo, que es la salud de nuestra pastora Anita, la salud de nuestra hermana Domitila, ¿no? Y la salud de algunas hermanas que están su cuerpo, su estado un poco delicado. Y en estos días, hermano, mi espíritu está muy sensible en el trabajo, cuando estaba por allá con Rubén, por Abancay, ¿no? Y yo le decía al Señor, bueno, Señor, me puse triste por la condición de mis hermanos, ¿no? De la pastora, de mi suegra que estaba enferma, bueno, de mi cuñada en ese tiempo estaba un poquito delicada, de mi esposa. Y yo le decía al Señor, bueno, tú sabes tus planes, tú sabes tus propósitos, por qué suceden esas cosas, ¿no? Y comencé, hermano, yo a llorar ahí en el campo, ¿no? Yo estaba solo, recuerdo, estaba ahí y comenzaba a adorar al Señor. Y decía al Señor, porque me dolía bastante, ¿no? Lo que estaba pasando en la iglesia, hermano. Y yo le decía, Señor, bueno, yo creo en tus milagros, yo le decía. Yo creo, bueno, Señor, en tus proezas, ¿no? Pero también, Señor, yo creo que en tu soberanía. Si tú quieres lo sanas, si no, no. Y yo le decía así, libremente, yo le decía, Señor, pero mi anhelo, mi deseo de mi corazón es que mis hermanos estén sanos, yo le decía. Pero también yo creo, Señor, en tu soberanía, no en tu benevolencia. Si tú quieres, lo sanas, si no, no. También creo en tus propósitos, ¿no? No sé, pero Señor, dame paz, porque en ese entonces yo estaba muy triste, hermano, por la iglesia, muy triste por mis hermanos. Y comenzaba a llorar yo, ¿no? Y comenzaba a adorar el nombre de Cristo, del Señor. Era una tarde, ¿no? Y le decía tantas cosas al Señor y comenzaba yo a examinarme, hermano. Comenzaba a analizar mi corazón,
Desde el momento que yo me reconcilié con el Señor, de ese momento, yo le decía, Señor, tantas promesas que tú me has dado, tantas cosas que tú me dijiste, prácticamente el trabajo, hermano, las dificultades, la familia, ¿no? A veces las cosas materiales nos alejan de los propósitos de Dios, nos alejan de la voluntad de Dios. Y yo le decía, Señor, perdóname porque tus propósitos, tus planes, tu voluntad, Señor, le dejamos de lado la voluntad de Dios y nos vamos a nuestra propia voluntad, hermanos. Hacemos lo que nuestra carne dice. Es fácil, ¿verdad? Es fácil llevar nuestra propia voluntad. Pero nuestra voluntad, hermano, ese tiene fin. No es duradero. Tiene un límite. Pero la voluntad de Dios, hermano, es para siempre. La voluntad de Dios es para siempre. Tienes que tener en cuenta eso, que la voluntad de Dios es perfecta, agradable, y eso es eterno. Así que, hermanos, cuando hemos perdido la voluntad de Dios, cuando hemos dejado la voluntad de Dios, cuando nos hemos dejado llevar por nuestra carne, cuando nos hemos dejado llevar, hermanos, por nuestros problemas, por los problemas familiares, por la sociedad, por el baile tal vez. ¿Cuándo te has alejado de la voluntad? ¿Cómo te has alejado de la voluntad de Dios? ¿O cómo nos hemos alejado de la voluntad de Dios? A veces el trabajo, hermano, el trabajo también nos aleja de la voluntad de Dios. A veces nos afanamos, estamos ahí en el trabajo. El trabajo es bueno, es una bendición. Pero a veces tanto nos aferramos al trabajo que dejamos de lado la voluntad de Dios en sí. ¿Para qué Dios te ha llamado en este tiempo? ¿Para qué Dios nos ha llamado en este tiempo, hermano? Yo sé que Dios me ha llamado a estar aquí, ¿no? Yo sé que Dios, la voluntad de Dios es que yo, ministre las alabanzas de Dios. Yo sé que la voluntad de Dios es que yo me aferre más a Él, interceda por la iglesia. Hay muchos factores, hermanos, que hay dentro de la voluntad de Dios. Tal vez tú dirás, pero yo no me puedo levantar, yo estoy aquí, yo soy viejo, soy de edad y no creo que la voluntad de Dios sea para mí ya, yo estoy viejo. No, al contrario, hermano. Si piensas que estás viejo y no puedes hacer nada, es fácil, hay que interceder por la iglesia, hay que orar. Esa es la voluntad de Dios. Dios te ha llamado en este tiempo, si tienes una edad avanzada, Dios te ha llamado. Tienes que decirle, Señor, pero ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu voluntad, Señor, que yo haga? A los que prácticamente han pasado de los 50 para arriba, o de los 60. A veces, hermanos, nosotros, yo me miro, ¿no? Como joven, ¿no? Como joven o como todavía estamos un poquito fuertes, decimos, yo sé la voluntad de Dios, ¿no? Yo sé cuál es en sí la voluntad de Dios, pero ¿cómo estamos haciendo el efecto, ¿no?, de la voluntad de Dios hacia nosotros? ¿Qué estamos haciendo para efectuar la voluntad de Dios en nuestras vidas? ¿Qué estamos haciendo, hermano? Primero, o estamos involucrados en las cosas materiales, estamos involucrados en lo que es en nuestros negocios, en la familia, en la sociedad. No sé, hay varios factores, hermano. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida, hermano, en esta noche? Esa es la pregunta. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Estar enfermo? ¿Estar ahí postrado? ¿O estar aquí sanito, hablándoles a ustedes? ¿O estar sentado ahí en la música o cantando? ¿Cuál es la voluntad en sí, hermano? Es una pregunta, es una interrogancia muy grande, muy amplia, hermano. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Así que, hermano, yo les animo, ¿no?, de buscarle al Señor. Tal vez si no tienes un significado en tu vida en sí, en este tiempo, pero todavía hay tiempo, hermano, de aferrarnos al Señor, de buscarlo y decirle, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Tenemos tantos años, al menos de repente estás 30, 20 años en el Evangelio y ni siquiera sabes cuál es la voluntad del Padre para tu vida. Eso tienes que preguntarle al Señor, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Si estás en tu cita ahí o de repente estás ahí en tu camita, Dios te revela, hermano. Dios revela su voluntad
en cada uno de sus hijos. Pero ¿cómo se va a revelar Dios? Mediante la búsqueda al Señor, mediante la oración. Tienes que en tu casa, en el trabajo, puedes buscarle al Señor y decirle: Señor, bueno, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? El estar aquí sentado nada más, venir, estar en tu casa e irme, llegar así en esa rutina, ir y venir. No, esa no es la voluntad de Dios, hermano. La perfecta voluntad de Dios, que Dios nos ha creado, hermano, para su alabanza, dice la Biblia. Esa es la voluntad perfecta de Dios, que Dios nos ha llamado para su alabanza. ¿Y cómo tú lo alabas al Señor? Pero tú dirás: yo no tengo el talento del canto, ¿no? No es necesario no es necesario tener el talento del canto para que tú puedas alabar a Dios. Tú puedes alabar a Dios con tu testimonio, como eres, con tus frutos. Tú puedes alabar al Señor en la oración. Puedes alabar a Dios estando aquí en la casa de Dios, dando buen testimonio. Así que, hermanos, yo les animo. Esta es una corta meditación, ¿no? Estaba pensando y no me imaginaba que hoy día me iba a tocar, ¿no? Y el pastor me llama y me dice: bueno, te toca a ti la prédica, ¿no? Y no me ha dado mucho tiempo como para estudiar, pero he tenido un par de horas suficiente para poder entender en sí cuál es la voluntad de Dios para mi vida, cuál es la perfecta voluntad de Dios. Porque es fácil llevar, hermanos, es fácil seguir nuestra voluntad, ¿no? Nuestro capricho, nuestro yo. Es muy fácil. Yo lo sirvo al Señor como yo quiero. Así he escuchado, hermanos. Y líderes y pastores también yo he escuchado. Yo sirvo así y Dios me ha creado. Dicen así: Dios me ha creado así, punto. Y así voy a morir, algunos dicen, ¿no? Pero en realidad no es así, hermano. La perfecta voluntad es que nosotros nos rindamos a Él, le buscamos a Él. Y mediante la búsqueda Dios nos va a revelar sus misterios y el propósito en sí, y el propósito definitivo para tu vida. Es así, hermanos. Así que yo les animo, les reto, hermano, a que busquen al Señor, a que busquemos al Señor. Y digámosles al Señor: bueno, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Porque algunos no lo tienen muy definido. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Porque si lo supiera la definición en sí para tu vida, ¿cuál es la voluntad de Dios? No estarías en esta condición, o no estaríamos en esta condición, hermano. Y para poder alcanzar la voluntad de Dios, hermanos, tenemos que pasar muchos factores, muchas dificultades, muchas adversidades, muchos desánimos, desaliento. Yo le digo, hermano, por experiencia, yo muchas veces, bueno, el enemigo susurraba, me decía: bueno, tú nomás estás ahí en la iglesia, tú nomás cantas, tu familia, tus hijos, mira que la iglesia no crece, que no sé cuánto. Pero ¿saben cuál me ha sostenido en sí estar aquí en la casa de Dios? Porque yo sé cuál es la voluntad de Dios, hermanos, para mi vida. Yo sí sé. Y seguirá el Señor revelando a mi vida su voluntad hacia mi vida. Así que, hermanos, yo les animo, no se desanimen. Si hay enfermedad, tenemos promesas, tenemos la palabra. Si hay enfermedad, bueno, dice las Escrituras que Él llevó todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Si estamos desalentados, hermanos, dice la palabra que Él nos fortalece con su mano poderosa. Y si has caído, hermano, dice la Biblia, dice la palabra que Él nos levantará con su mano, con su diestra, con su poder. Y si crees que, bueno, estás fuera de los caminos de Dios, ven a Él, arrepiéntete y alcanzarás misericordia, dice la Biblia. Así que, hermano, yo les animo a que le sirvamos al Señor, como se dice, en las buenas y en las malas. Pruebas va a haber, dificultades va a haber, enfermedades va a haber, hermanos. Dice la Biblia que permanece hasta el final. Dice que Él
tendrá parte en el reino de Dios, solo el que permanece. Así que, hermano, yo les animo con todo mi corazón a que sigan firmes en los caminos de Dios, busquen la presencia de Dios, busquemos. Y digamos al Señor: Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Sabemos cuál es la voluntad como iglesia, ¿no? Una iglesia firme, fuerte, grande, eso es lo que queremos, ¿no? Pero en sí, ¿cuál es la voluntad para tu vida? Es para tu vida, es personalmente. ¿Para qué Dios te ha llamado? ¿Para qué Dios te ha llamado en este tiempo? Bueno, hermanos, eso es todo lo que yo lo puedo animar y decirles, ¿no? De que busquemos en sí la voluntad de Dios, no nuestra propia voluntad, porque nuestra voluntad es prácticamente, tiene un fin, pero lo que es la voluntad de Dios, hermanos, eso sí va a ser eterno. Así que, hermanos, animémonos unos a otros, ¿no? Visitémonos unos a otros, alentémonos unos a otros. Y si ves a tu hermano que ha caído, y si ves a tu hermano que está errando, dale una palmada, un abrazo y decirle: bueno, hermano, sigue adelante. Es así la vida cristiana, hermano. Y el que se cree fuerte, bueno, que levante al débil, dice la Biblia, ¿no? Así que, hermanos, yo les animo una vez más de buscar en sí cuál es la voluntad de Dios, ¿no? Para su vida. Así que eso es todo lo que les puedo decir, hermanos, y que Dios me les bendiga y los guarde y los cuide.